Acabo de escuchar 40 minutos, lo último de Omicron que ha venido de Estados Unidos en inglés, por eso no se lo voy a pasar, pero el que hablaba es un latinoamericano, lo hablaba en castellano, muy interesante, pero lo vamos a mencionar también nosotros acá, en esta charla de Omicron, que es preocupante, ¿no? Vamos a subir ya el PPT para empezar, para ser puntuales y tener un espacio para las preguntas y respuestas, ¿ya? Un saludo al director del colegio, Mark Hunter, ¿no? ¿Se ve la charla? ¿Se ve? Perfecto, sí, estás perfecto, doctor Lama. Ya. Bien, vamos a hablar esta variante de Omicron. Si uno recuerda, la infección no importa si es la delta, la gamma, el Omicron, al final la persona contagia, ¿no? Y la persona que contagia por la vía respiratoria, sea tosiendo, sea conversando, la persona que es contagiada, se está yendo algo pasa. La persona que es contagiada, el 70%, la 2/3 parte van a tener síntomas. ¿Cuáles eran los síntomas de las variantes originales? Fiebre a veces alta, dolor de cabeza, tos, y muchas veces perdían el gusto y el olfato. Pero hay un 30% que no tiene síntomas, y es lo que preocupa, porque el 30% de personas que no tienen síntomas van a contagiar. Entonces yo voy a conversar con ellos, como no lo veo toser, tan sano y saludable, pero me van a contagiar si no me pongo la mascarilla. Entonces hay un 30% que son asintomáticos, pero van a contagiar. Pero los que la mayoría, la 2/3 parte que tienen síntomas, pues se van a curar. El 80-90% se van a curar felizmente, ¿no? 14 días de aislamiento. Lamentablemente hay 5-8% que a veces desarrollan neumonía. La mayoría se curan, pero hay a veces un porcentaje menor que terminan en cuidados intensivos. Y ojo, el hecho que estén en cuidados intensivos no significa que se van a curar al 100%. Lamentablemente, cuando uno va a la UCI, la mitad se curan después de mes, 2 meses, y la mitad fallecen en cuidados intensivos. Y si no hay camas UCI, como pasó en la segunda ola, pues uno fallecía en su casa, ¿no? Lamentablemente, o los servicios de hospitalización. Si nosotros comparamos lo que estamos viendo ahorita, miren, ahorita, con la variable Omicron, lo último, y que hemos escuchado en la charla de Estados Unidos hace una hora, cuando uno es contagiado y comienza a tener síntomas, ¿cuántos días pasa? Generalmente eran 5 días o 6 días. Si me contagiaron el sábado, yo cuento 5 o 6 días. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces el jueves o viernes comienzo a tener síntomas, 5 o 6 días. Pero cuando uno se contagia con la variante Omicron, no son 5 o 6 días el periodo de incubación. Es más cortito. A las 2 o 3 días ya la persona tiene síntomas. Y los síntomas de las variantes originales, que era dolor, fiebre alta, dolor de garganta, los contagios por Omicron, ¿qué síntomas hay? Y eso lo estamos viendo a cada rato y no le damos importancia. Ya no duele la garganta. Lo que siente es un cosquilleo, una picazón, carraspera en la garganta. Ya no tiene fiebre alta. Hacen 38,5, un poquito de fiebre. Ojo,
y a veces tienen un poquito de tos. Es decir, el Omicron se confunde con un simple resfrío y me están contando pacientes que me llaman, doctor, estoy con un poquito de moquito, un poco de malestar, y de repente se están contagiando por Omicron, porque los pacientes de contagio con Omicron, los síntomas probablemente son más leves, pero es más contagioso, más leve que las otras variantes, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, uno recuerda que las variantes, las mutaciones, los cambios del Omicron, el alfa, ¿dónde empezó el alfa? En Reino Unido, en Inglaterra. Después nos enteramos que en el Sudáfrica, donde está el Omicron, que ha salido recién el mes pasado, en Sudáfrica vino la variante beta, luego salió la variante gamma. ¿En dónde salió la variante gamma? En Brasil, que hubo en el Perú la variante gamma. Cada uno salía, era más contagiosa que la anterior. Y luego salió la variante delta, que se expandió en todo el mundo, Estados Unidos, Europa, el Perú. Tenemos infecciones sobre todo por esta variante delta, que es de la India. Pero además de la variante beta de Sudáfrica, ya salió a partir de la cuarta semana de noviembre la variante el Omicron, que es lo que está preocupando porque contagia más que todas las variantes, que la alfa, que la beta, que la gamma y la delta. Más contagioso es esta variante Omicron. Tal es así que solamente en 3 días se duplican los casos. Si ha habido 10 casos, en 3 días va a haber 20. Si ha habido 30 casos, en 3 días no va a haber 30, va a haber el doble, 60. Imagínense. Entonces viene pues la tercera ola, esa es la preocupación, ¿no? Porque es más contagiosa el Omicron. Entonces la detección del Omicron es un llamado de alerta para el ministro de Salud, para las autoridades, no solamente del Perú, autoridades de salud pública de todo el mundo. La noticia lo dio el ministro de Salud de Sudáfrica, John Fala. El 25 de noviembre, él dio la noticia que había aparecido en Sudáfrica el 25 de noviembre, fines del mes de noviembre, el mes pasado, que salió una variante y que la OMS le puso Omicron el nombre, ¿no? Después de documentar un significativo aumento de casos de COVID-19, aumentaron los casos. En Gauteng, que es una ciudad al noreste de Sudáfrica, el sistema de vigilancia genómica sudafricano detectó que estos contagios se debían a una variante llamada el B11529, que la Organización Mundial de la Salud le llamó Omicron, como actualmente lo conocemos. Entonces ellos se dieron cuenta que había muchos contagios y esos contagios se debían a una nueva variante, ¿no? Que actualmente se llama Omicron. Entonces acá, ¿no? En el noreste, acá tenemos Estados Unidos, Sudamérica, acá está el África, y en la parte noreste, aquí empezaron los primeros casos. En una conferencia de prensa, ¿sabe cuántas mutaciones tenía el Omicron? 32 mutaciones. Y de esas 32 mutaciones como disfraces, 10 eran en esta proteína que sirve para formar los anticuerpos. Acuérdense que el spike o la punta es, digamos, la punta del coronavirus que sirve para que se formen los anticuerpos. Por lo tanto, si la punta va a cambiar de forma de disfraz, los anticuerpos no lo van a reconocer, entonces la gente se va a infectar más, así a veces estemos vacunados, así me haya dado COVID, pues se va a volver a infectar porque hay mutaciones. Esto es digamos, un conocimiento de la primera semana de diciembre. 32 mutaciones. Actualmente, 28 de diciembre, ya no se habla de 32, sino de 50 mutaciones del Omicron. Entonces acá tienen la punta, el spike, por la parte superior y por un costado, ¿no? Miren. Entonces la variante de la India, que era la que estaba predominando, tenía 10 mutaciones. Comparen con 32 mutaciones del Omicron, y actualmente el Omicron tiene hasta 50 mutaciones. Entonces, eso explica por qué el Omicron, que tiene más mutaciones, cambia más, es más contagioso que la variante Delta. Ya saben entonces por qué contagia más, porque tiene más mutaciones, que el anticuerpo por la vacuna no lo va a reconocer, pues no es como que usted le cambien el pin a la chapa de la cerradura y la llave que tenían ya no puede abrirla, ¿no? Eso es lo que está pasando con esta variante. Entonces, esto es lo que pasa
Acá está la punta del spike que sirve para formar anticuerpos, pues esta punta, el spike o spique, cambia y actualmente son 50 mutaciones. Pues bien, entonces, ¿dónde empezó esta variante? En Sudáfrica. Recuerden ustedes, si hacemos historia, que uno de los primeros países en África que recibieron vacunas de AstraZeneca fue en Sudáfrica. Pero ¿qué pasó? AstraZeneca no hizo efecto, no hubo eficacia, y por eso ya AstraZeneca interrumpió la vacunación en Sudáfrica porque no formaba anticuerpos, ¿no? Ya no dejaron de una eficacia de menos del 40%, dejaron de vacunar con AstraZeneca, una vacuna, en Sudáfrica. Y entonces en Sudáfrica comenzaron a vacunar ya no con AstraZeneca, que fracasó esa vacuna en África. AstraZeneca en Perú estuvo bien, en otros países también, pero en Sudáfrica no hizo efecto. Comenzaron en Sudáfrica a vacunar con Johnson & Johnson, que es una sola dosis, y con Pfizer, que son 2 dosis, ¿no? Pero esa vacunación en el África fue lenta, ¿no? Por ejemplo, hasta el 28 de noviembre, solamente menos del 30% ha recibido una dosis, y hasta fines de noviembre en el África solamente tienen menos del 25% 2 dosis, mientras que el Perú a fines de noviembre ya teníamos casi un 50% de porcentaje de vacunación, el doble del Sudáfrica. Entonces Sudáfrica tras cuernos palos, encima que de ahí sale la variante Omicron, encima pesca Sudáfrica, un porcentaje, imagínate, fin de noviembre solamente del menos del 25%, de la cuarta parte de cobertura de inmunización. Entonces, Chueng es una parte de Gauteng donde empezó esta variante, y en 3 semanas lo positivo del PCR del 1 pasó al 30%. Comenzaron ahí a demostrarse los contagios, pues el PCR diagnostica que uno tiene COVID, ¿no? La prueba molecular. Tiempo récord, ¿no? Es el subtítulo. Menos de 48 horas, 2 días después que el ministro de Sudafricana se formó el Grupo Técnico Asesor sobre la Evolución del Virus. El Grupo Técnico Asesor sobre la Evolución del Virus le llamamos TAC-B. Es el Grupo Técnico Asesor Inicial de Evolución del Virus, TAC-B. Entonces, este grupo de expertos, ¿no?, monitorea periódicamente la evolución de esta variante del SARS-CoV-2 y ve si sigue habiendo mutaciones, sigue habiendo combinaciones, y los expertos, el TAC-B, se reunieron en Ginebra, ¿no?, el 26 de noviembre, para estudiar, ¿no es cierto?, lo que los científicos sudafricanos estaban anunciando. La naturaleza es hermosa, pero también, pues, nos juega malas pasadas, ¿no? La reunión 26 de noviembre en Ginebra, los expertos de todo el mundo en salud pública le dieron el nombre de Omicron, que es una letra del alfabeto griego. No hay que estar diciendo es una variante de Sudáfrica, sino le llamamos Omicron, ¿ya? Y es una variante de preocupación. Las variantes son de interés, como la variante peruana, Lambda, la variante colombiana, Mu, pero hay variantes de preocupación como la Delta, la Alfa y la Omicron, ¿no? Es variante de preocupación. Entonces, ¿cuántos tipos de variantes según la Organización Mundial de la Salud? Tenemos 2, la variante de interés y la variante de preocupación. BDI, variante de interés, BDP, la variante de preocupación. Entonces, en el mundo solamente había 4 variantes de preocupación, miren, durante más de un año. La alfa, beta, la gamma, la delta y nada más. Y ahora tenemos 5 variantes de preocupación. La quinta es la variante, el Omicron, ¿no? Usualmente algo que no ha sucedido con el Omicron. Las variantes ingresan como variante de interés. Entonces, cuando se descubre una mutación, eso se llaman variante de interés. Y después de estudios pasan a variante de preocupación. Sin embargo, con el Omicron, de frente ya se le llamó variante de preocupación, ¿no? Por la característica, era mucho más transmisible. No se sabe, después explicaremos si el Omicron va a producir enfermedad más grave, ¿no? Eso todavía se está estudiando y ahora lo voy a explicar. Dice también que la variante de interés causan una transmisión en la comunidad, o sea, la variante de interés, la variante Mu de Colombia,
La variante lambda, que es la variante andina, la variante peruana chilena lambda, pues también contagiaban, ¿no es cierto? Hemos tenido nosotros variante lambda. Entonces acá tenemos, ¿no? Estados Unidos, Sudamérica, el África, Europa y el Asia, ¿no? Asia, debajo Europa y Australia. Entonces, las variantes de preocupación son aquellas que adquieren nuevas mutaciones. La preocupación mutan. ¿Y por qué se caracterizan? La variante de preocupación como la peruana, chilena, lambda o la variante mu colombiana también son más contagiosas, pueden ser algo virulentas. Se está estudiando si pueden o no neutralizar la vacuna. Son características que siempre se estudian de la variante de preocupación. Pero en el caso de Omicron es una variante, según los expertos que van a hacer el seguimiento, no es una variante de preocupación, de interés. El Omicron es una variante de preocupación. Porque el número de casos de esta variante está aumentando bastante en Sudáfrica, porque tiene, ya hemos dicho que actualmente empezó con 32 y actualmente tiene 50 mutaciones de ahí de esta variante del Omicron, ¿no es cierto? Y es una variante entonces de preocupación. Entonces, se ha identificado la variante del Omicron y debe despertar una alerta en las autoridades de salud pública en todo el mundo, no solamente en el Perú. La vigilancia, ha habido casos en Bélgica, ya hay Omicron en Bélgica. ¿Cómo? En Reino Unido, que está invadiendo ya dentro de poco, a fines de mes, ya todo Reino Unido debe estar infectado con el Omicron. En Hong Kong ya se dio caso de Alemania, Italia, Israel, y entonces las personas están tratando que la gente que viene de Sudáfrica no entren, pues, ¿no? Igual que no entren al Perú, ¿no? Para muchos la aparición de esta variante es un signo de inequidad, porque lamentablemente, como hemos explicado, Sudáfrica tiene la variante beta, la variante, digamos, Omicron, y tiene un porcentaje que no pasa del 25% de haberse vacunado las 2 dosis. En Perú, pues, ya pasó los 75% de porcentaje de vacunación. Entre los 8 países que han sido objeto de restricciones de viaje de Estados Unidos, ninguno ha vacunado ni siquiera 1/3 de la población, imagínense. Muy bajo la cobertura. Hasta que se tenga más datos de distribución y comportamiento de estas variantes, tenemos que ser cautos y tenemos que tener medidas de prevención. ¿Cuáles son las medidas de prevención mientras yo trato de conocer más sobre el Omicron, su contagio? Lo que todos lo sabemos y lo estamos descuidando debido a que ya me vacuno con 2 o me vacuno con 3 dosis. Yo veo personas que a veces ya no están con mascarilla, ya tengo las 3 dosis. Estamos descuidando, ¿no es cierto?, las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son? Ya lo conocemos. La mascarilla, como ahora he visto varias personas hablando ahí en metro, con la mascarilla que cubre la boca nada más, porque ya tiene sus 3 dosis. La mascarilla debe seguir cubriendo la nariz hasta la barbilla. Y una sola mascarilla, debe ser doble mascarilla. La mascarilla quirúrgica y luego la mascarilla de tela. Doble mascarilla, para que no penetre este virus. Salvo que tenga una N95 o una KN95 que ya tiene 5 capas, ¿no? Pues es así sola, o si tengo de tela y quirúrgica, es así, debe ser doble mascarilla. De memoria tienen que conocer ustedes. ¿Qué más? Este es un sitio cerrado y la persona pues estaba hablando, ya tiene sus 3 dosis, ni siquiera se pone la máscara. ¿Qué pasa si es asintomático y no tiene síntomas y al hablar el virus está en el ambiente? Después veremos eso y comienza a avanzar y va a contagiar a los demás. Por más dosis, el Omicron infecta a los que tienen 2 dosis y el Omicron puede infectar incluso a los que tienen 3 dosis, también igual lo puede infectar. De repente lo infectará menos, que ahora hablaremos de eso, pero también puede infectar. Entonces, no tenemos por qué confiarnos en que así tenga 3ª dosis. Tienen que ser sitios ventilados, abrir ventanas. ¿Qué más? Sitios ventilados, doble mascarilla, lavarse las manos de toda manera, ¿no es cierto? De todas maneras. La aparición de esta variante ha generado que muchos países limiten el ingreso de vuelos que proceden del sur del África, ¿no? Entonces, pues se han limitado los vuelos. Entonces,
quería primero darles una introducción de cómo apareció el Omicron, ¿no? Ahora vamos a entrar, ¿qué hacemos, no? Para enfrentar el Omicron. La nueva variante avanza por el mundo como un tsunami. El Perú, pregunta, ¿está preparado para enfrentar sin que colapse nuestro sistema de salud? Actualmente la vía deportiva, ustedes saben que la vía deportiva más o menos tiene una capacidad de 2.000 camas. Ojo, de los 2.000 camas actualmente están ocupadas 1.300. Quiere decir que todavía la vía deportiva tiene 700 camas todavía. Pero las 700 camas pueden quedar chicas si es que nosotros no enfrentamos, ¿no?, con severidad esta variante, si no nos organizamos, si no adoptamos la medida de bioseguridad y no completamos la vacunación. Fíjense ustedes que en los estudios se ha demostrado que hasta el 23 de diciembre a la vía deportiva, ¿sabe cuántos pacientes se hospitalizaban? 100 todos los días. Antes del 23 de diciembre, el 18, el 15 eran 70. Ya casi faltando pocos días para la Navidad, ya estaban 100 pacientes diarios que se hospitalizaban en la vía deportiva. Y el 27 de diciembre, hasta el día de ayer, se están hospitalizando no 100 diarios, sino 200. Claro que también van dando de alta, pero imagínense, están 200. Entonces, eso está dando cuenta que está viendo el contagio rápido. Y debe ser por esta variante. La variante, como ustedes recordarles, se anunció el 24 de noviembre, le dije al empezar la charla, ¿no es cierto? Y fue abrumadora, ¿no es cierto?, en las últimas semanas cómo ha aumentado los contagios. 3 son las preguntas que ahora tenemos que responder, ¿no? La variante Omicron, 3 preguntas, esta es la charla. ¿Es contagiosa? ¿Cuánto más contagiosa? Segunda pregunta, ¿qué tipo de enfermedad causa? ¿Es la enfermedad más severa? ¿Es una enfermedad más letal, más agresiva? Y tercera pregunta, ¿se burla de la vacuna? ¿Escapa los anticuerpos neutralizantes o no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar. ¿Es más contagiosa? ¿Si es más severa? Y si escapa los anticuerpos formados por la puesta de vacunas. Contagiosidad. No hay dudas que esta variante es mucho más contagiosa que la variante Delta. Y dependiendo de la fuente, se puede decir que es de 2 a 4 veces más contagiosa. Entonces ya hay estudios que demuestran que el Omicron es una variante que contagia mucho más que la variante Delta, que era la variante que predominaba en el Perú, que predominaba en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Es la variante Delta. Ahora el Omicron, de acá a varias semanas, ya a fines de enero o en febrero, probablemente la que domine en el planeta, incluso en el Perú, si es que no nos cuidamos, sea la variante Omicron. Es más contagiosa, eso ya está demostrado. Considerando que Delta contagiaba más que el Alfa contagiaba más que la variante original de Wuhan, la variante Omicron es más contagiosa que todas las que estoy mencionando, es la más contagiosa. Incluso el virus en el mundo que más contagia, ¿cuál es? Que ahora hay vacuna, es el virus del sarampión, es el virus que más contagia en el mundo. Se dice que el Omicron ya está tratando de igualar a la contagiosidad que tiene el virus del sarampión, este virus Omicron, debido a su mutación. Ese extraordinario contagio ha motivado que solamente en 20 días, en 3 semanas, Omicron ha desplazado a la variante Delta, lo ha barrido, miren, sobre todo en Sudáfrica, que ahora veremos un cuadro del Instituto Nacional de Salud, ¿no? En la tercera parte de la charla. Del mismo modo, al duplicar los casos de COVID cada 2 o 3 días en el Reino Unido, logró que en 2 semanas haya 93,000 casos al 17 de diciembre. Hace poco, la semana pasada, el mayor número durante la pandemia. Se anticipa que Omicron será la variante que va a dominar en el Reino Unido. Ya desplazó a la variante Delta en el Reino Unido, lo está desplazando y 3-4 semanas debe estar la variante que domina en Inglaterra, es la variante, digamos, la variante Omicron. Y probablemente sea en otros países, ya comenzó a invadir en Estados Unidos, en California, en Nueva York,
En el Perú teníamos 41 casos hace 3 días, ahora tenemos 71. Ese enorme aumento de casos ha hecho que los hospitales en Londres empiecen a llenarse de pacientes, más que por la cantidad de pacientes que va aumentando poco a poco, porque se calcula que al saberse contagiado, el 10% de la fuerza laboral ya dejó de trabajar. Según la BBC de Londres, noticiero, hay 1.400 pacientes internados en los hospitales de Londres, en un aumento del 30% de finales de noviembre, 195 de los cuales están conectados a ventiladores. En otros países europeos, Omicron se ha diseminado también rápido. Calculamos que en enero, el 15 de enero, se convertirá en la variante predominante que desplace a la Delta, ¿no? En otros países, ¿sabe? Alemania, Italia, ¿no? España, donde hay bastante turismo. En Estados Unidos la situación no es diferente, ¿eh? En una semana el Omicron subió 7 veces la infección, de 0.4% ha subido a 7 veces, es decir, a un 3%. Eso explica el 13% de los casos en la ciudad de Nueva York que se han encontrado con esta variante en los contagios con Omicron. La cola que hace la gente en Nueva York y al sur de Florida para hacerse la prueba de COVID-19 son tremendas colas. Y recuerdan a las colas cuando había pues la segunda y la tercera ola en Estados Unidos. Miren, está volviendo, entonces hay preocupación en ese país americano. Un análisis genómico del genoma en alcantarillado, desagüe en Orlando, Florida, el 100% tenía muestras de Omicron, miren, en esa agua de desagüe alcantarillado. Esta velocidad de contagio hará sin duda que Omicron, como ocurrió con la variante Delta, se convierte en las próximas 6-8 semanas, estamos hablando enero y febrero, en la variante que predomine en el Perú, predomine digamos en Chile, en Argentina, enero, febrero. Entonces tenemos que hacerle frente con la medida que vamos a conversar. Entonces, la primera pregunta, ¿es contagioso o no? Respuesta sí. Esta variante es más contagiosa que la variante Delta y mucho más que las variantes alfa, las otras variantes, ¿no? Beta. Es más contagiosa. De tal manera que en 3 días va a duplicar el número de casos. Entonces, primera pregunta, si es bien contagiosa. Casi se está igualando al virus del sarampión, que es el virus que más contagia en el mundo. Segunda pregunta, ¿se burla de las vacunas? ¿Le hace algo las vacunas o no las vacunas? Los datos de Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos demuestran que Omicron infecta fácilmente a personas que han tenido COVID. Yo tuve COVID, tengo anticuerpos. Pues bien, esa persona se puede reinfectar con esta variante de Omicron. Ya eso está demostrado. Las personas que están vacunadas se pueden contraer el COVID también. Cuando se infectan por Omicron, así la persona tenga anticuerpos porque tuvo la enfermedad o haya sido vacunada, igual se va a contagiar. Me puse la dosis de refuerzo, también se va a contagiar con la tercera dosis de refuerzo. Ahora veremos cuál es la diferencia. Entonces, esta punta, el spike, está mutando, ¿no? Ha habido el Omicron, ha habido 32 mutaciones, de los cuales 10 son del spike, pero actualmente ya se habla de 50 mutaciones. Entonces, pues el virus puede no saber si estamos ante el virus, el anticuerpo, porque el spike, que es el que hace que se forme anticuerpos, está pues cambiando, mutando. Un estudio de Reino Unido, aún no revisado por pares, se encontró, y esto es importante, que ahora han demostrado en la charla de hace 1 hora en Estados Unidos, ¿no? Que hemos tenido acceso de la sociedad, la Sociedad de Medicina Interna, yo soy médico internista. Ellos han demostrado que la efectividad de 2 dosis de Pfizer o 2 dosis de AstraZeneca, la efectividad por Omicron que produce síntomas, se reduce a 40%, fíjense ustedes, a los 4 meses de la segunda dosis. Ya habíamos dicho, ojo, escúcheme, cuando uno se vacunaba con Pfizer, con Moderna, la efectividad pasaba el 90%, eso lo sabemos de memoria. Pues bien, cuando uno se vacuna con esas vacunas, incluso en este estudio con AstraZeneca,
la efectividad disminuye del 90% al 40%. ¿En qué tiempo disminuye? A las 15 semanas. Es decir, a los 4 meses de la segunda dosis, ya la efectividad disminuye a menos de la mitad. Por eso que tenemos que poner una tercera dosis, ¿no? Pero ¿cuál es la noticia buena? Que cuando uno se pone una tercera dosis, llamado dosis de refuerzo, la efectividad de protección de 40% sube a 70%. ¿Está bien? Entonces, si yo solamente me pongo 2 dosis, solamente me voy a proteger un 40%. Menos de la mitad, pues, lo demás más de la mitad son susceptibles, ¿no? ¿En qué tiempo? A los 4 meses, 4 meses transcurridos después que me he puesto la segunda dosis, va a bajar la protección un 40%. Pero si yo me pongo una tercera dosis, llamado dosis de refuerzo, sube de 40 a 70%. Entonces, conclusión, todos tienen que vacunarse con la dosis de refuerzo, sobre todo si son adultos mayores, con mayor razón. ¿Está bien? Tienen que vacunarse. Pero fíjese que solamente sube al 70%. Quiere decir que hay un 30% que no hay efectividad, que es una tercera parte. Antes eran 95, 96%, pero por culpa de Omicron, que un poco resiste a la vacuna, solamente sube a 70%. De todas maneras, de 40 a 70 está bien. Quiere decir entonces que si yo me pongo la dosis de refuerzo y la protección es un 70%, quiere decir que puede uno infectarse. Así tenga la tercera dosis. Claro que sí, puede haber infección, así tenga la tercera dosis. Es menos, a diferencia de 2 dosis, pero puede haber. Quiere decir entonces que si yo me pongo la dosis de refuerzo, yo no puedo estar, digamos, con mucha libertad, quitándome la mascarilla, yéndome a sitios cerrados, tratando de irme a una fiesta porque tengo las 3 dosis. No, porque si bien es cierto que de 40, después de 4 meses sube a 70%, antes de esta variante, ¿cuánto era la efectividad? Era un 94%, con Sinopharm, con AstraZeneca, con el Pfizer, con Moderna, pasaba el 90%. Ahora, por culpa del Omicron, la efectividad no pasa, llega hasta el 70%. Así que vacunarse con la tercera dosis y seguir cuidándose. Esa es la conclusión. Entonces, todos tienen que ponerse la tercera dosis. Virulencia, esto todavía no hay seguridad. Este virus que es más contagioso y que un poco hace perder la efectividad, un poco se burla de la vacuna, por eso tenemos que poner tercera dosis, es más letal, es más agresivo, virulencia. Eso es virulencia. No se sabe, porque recién está empezando las infecciones, falta más estudios. Muchos han dicho que ha habido, ¿cómo se ha originado el Omicron? Uno dice que el Omicron se ha originado porque una persona que tenía baja de defensa en el África se contagió con este virus y ha hecho una mutación en el cuerpo de los pacientes con inmunosupresión. Otro dice que es un paciente que es infectado, ¿no es cierto? Y luego ese paciente contagió a su mamífero, no sé si perrito o gatito, ahí mutó y luego el perrito o gatito volvió a transmitir al hombre y salió el Omicron. Son hipótesis, ¿no es cierto? La cosa es que dice que también se ha mezclado con el virus y por eso se parece al virus del resfrío y aparentemente no habría mucha agresividad. Es bien contagioso, puede resistir algo a la vacuna, pero no produce mucha mortalidad, no sería muy agresivo. Pero no podemos confiarnos. ¿Por qué? Porque en el estudio de hace 1 hora y media que hemos escuchado de Estados Unidos, de 2.000, 3.000 estudios en Inglaterra, quienes han hecho la infección por Omicron. Generalmente, desde el punto de vista estadístico, las mujeres son las que más se han infectado por Omicron que los varones. Conclusión número 1. Eso es en Inglaterra, ¿no? Pero igual puede suceder acá. Más se han infectado mujeres que hombres. Segundo lugar, la edad de las mujeres que se han infectado va desde los 20 a los 35 años, de los 20 a los 39 años, o sea, personas jóvenes. Eso explica por qué en Inglaterra no ha habido enfermedad grave. ¿Por qué? ¿Porque es poco virulento
o porque ha atacado sobre todo a gente joven, porque seguramente si en Inglaterra en ese estudio ataca a gente más de 60, 70 años, de repente sería más agresivo. Por lo tanto, el que no exista mucha hospitalización por Omicron, el que no exista muchas complicaciones con Omicron, no nos puede llevar a asegurar que no es virulento. No podemos asegurar que es una enfermedad leve, porque lo han padecido sobre todo gente joven de 20 a 35 años que se complican menos. Entonces, esto si es agresivo, es virulento, no queda la duda todavía. No se confíen. Dicen que es menos virulento, que es una enfermedad menos agresiva, dicen algunos estudios, pero falta más, así que igual hay que seguir cuidándonos porque indudablemente puede afectar a personas con hipertensión, con obesidad, ahí se pone agresivo, personas con diabetes, personas que son adultos mayores, ahí sí se puede poner agresivo, ¿no? Y virulento. Datos de Nueva York muestran que de los 21,000 casos solamente hay menos de 4,000 hospitalizados. O sea, no causa mucha agresividad, mucha hospitalización. Comparando antes con las otras variantes, se hospitalizaban 18,000, ahora menos. Por eso dice que de repente sería menos agresivo. Conclusión, no debemos influir por las noticias pensando que es leve. Esta variante puede ser una amenaza para la salud pública porque es muy contagioso y además muchas personas tienen vacunas incompletas, ni siquiera se han puesto la segunda dosis, otros todavía no completan su tercera dosis, entonces hemos dicho que solamente cuando uno tiene 2 dosis, la protección llega a un 40% después de 4 meses. Y tenemos que poner la tercera dosis para que suba de 40 a ¿cuánto? A 70%. Por lo tanto, como es muy contagioso, hay que seguir cuidándonos porque puede colapsar los sistemas de salud del Perú. Algunas palabras sobre el estudio del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Que es un instituto que pertenece al Ministerio de Salud, que ha sido la semana pasada y quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es la situación ahí en ese estudio de la semana pasada? Ya sabemos que se detectó en Sudáfrica el 24 de noviembre y es una variante de preocupación, ¿no? Variante de preocupación, ¿no? Le pusieron Omicron en Ginebra, ¿no? Pues bien, al 19 de diciembre, ¿no? Unos días, un mes después, había ya casi 58,000 casos en todo el mundo, imagínense, rápido, en unos 70 países, actualmente ya ha invadido a 100 países del mundo. La mayor parte es inicialmente de casos donde se han encontrado de Omicron, estamos hablando de diciembre de este mes, en Reino Unido, 37,000, Dinamarca, 11,000, Noruega, Sudáfrica, ¿no es cierto? Y hay 77,800 casos probables. En Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y en América Latina, estamos hablando del 19 de diciembre, hace más de una semana, Argentina ya tenía casi 500, Chile 29 casos, Brasil 22, México 7, Cuba 5, Ecuador 3 y Perú en ese entonces tenía 4. Ojo, hace 2 semanas. Después de 4 subió a 50 y ahora tenemos 71 aparentemente. Nosotros no hacemos mucho estudio genómico, es probable que tengamos más de 71 y la paciente está con moquito, está que le pica la garganta, hemos dicho que son síntomas de Omicron y cree que es un simple resfrío y no se van pues a hacerse su prueba molecular y es probable que exista hasta más de 71. Entonces acá en ese entonces casi no aparecía el Perú, ¿no? Pero miren muchos países, Estados Unidos, Canadá, en el África, en Europa, ¿no? Y también Australia está viendo bastante casos de Omicron en Australia. Fíjense ustedes lo siguiente, acá tiene Sudáfrica, ya sabemos que la variante de Sudáfrica se llama beta, ¿no? La alfa es de Reino Unido y la variante beta de Sudáfrica. Pero la variante que dominaba en Sudáfrica, en Estados Unidos, en el Perú, en Europa, era la variante Delta, ¿se acuerdan? La variante de la India, después de varias semanas. Pero miren acá la variante Omicron, solamente en 3, 4 días, 3, 4, 5 días, la variante Omicron prácticamente ya está con más de 15,000, ya va a desplazar a la variante Delta el número de casos, mientras que la variante Delta predominaba, sigue predominando después de varios meses,
en menos de una semana, miren la variante Omicron, la va a desplazar a la variante Delta. Igual va a suceder con otros países, ¿ah? Y puede ser también en el Perú, porque es muy contagiosa. Acá lo estamos demostrando. En Reino Unido, miren acá, la variante Delta, al igual que en el Perú, al igual que en Estados Unidos, en el África, era la que predominaba, la variante Delta de la India. Pero fíjense cómo de a poquito, como acá, de morado, la variante Omicron está desplazando. Mire, ya va a haber menos verde. Entonces, Reino Unido, varias semanas más, todo esto va a ser de color verde. Es decir, la variante Omicron la está desplazando a la variante de la India Delta, ¿no? El número de casos, y hemos dicho que se duplica. Los casos se duplican en 2 o 3 días. Y si bien es cierto que hay estudios que hablan de benignidad porque se presentó en mujeres jóvenes, por eso que no dio complicaciones, ha habido ya muertes y hospitalizaciones en Reino Unido. Entonces no podemos confiar, pensar que es muy leve, ¿no? El Colegio Imperial de Londres asegura que no hay ninguna evidencia de la enfermedad que sea leve. En otras palabras, los casos que se tuvieron en Londres fueron casos leves porque la enfermedad más atacó a mujeres de 20 a 35, 39 años. Como eran gente joven, probablemente por eso ha sido leve. ¿Qué hubiese pasado si en ese estudio el Omicron ataca a personas adultos mayores? De repente ya no era leve. Entonces falta más estudios para decir si es leve o la enfermedad va a ser agresiva. En el Perú, la vigilancia por Omicron. En el Perú, más o menos están haciendo un estudio casi de 400 muestras a la semana, el secuenciamiento. Ya desde el 11 de noviembre, el Instituto Nacional de Salud, el MINSA, ya está haciendo, digamos, la vigilancia, ¿no? Con alfa, beta, gamma y mu. Y empezó también a comenzar a estudiar el Omicron. Lo hace, por ejemplo, Sanidad Aérea, que es digamos, una dependencia de la Dirección Regional de Salud del Callao. Si entra, por ejemplo, una persona, ¿no?, que está con fiebre, que está con síntomas, pues le toma la muestra, la procesan, ¿no es cierto? Es un canal directo con Sanidad Aérea. Y también tiene canal directo con laboratorios privados que también pueden ser el PCR, ¿no es cierto? Inicialmente en el Perú hubo 4 casos. Fíjense, la Sanidad Aérea detectó un caso que vino del África, ¿no es cierto? De Sudáfrica, Israel y Bélgica, personas tuvieron pruebas antigénicas negativas. De estas 3 PCR positivo, hubo, digamos, 1, ¿no?, que era un niño procedente de Sudáfrica, ¿no? Entonces, el primer caso, el caso 0 en el Perú, Omicron, fue un niño que venía de Sudáfrica, ¿no?, y que aparentemente vivía con una familia en Miraflores. Inicialmente la mamá fue negativa, pero un día la mamá ya salió positiva. Luego, digamos, ha habido 10 muestras sospechosas que le han hecho secuenciamiento, pero todos eran de Lima Metropolitana. Era un varón de 52 años que era de origen de Estados Unidos, que vive en Surco, ¿no?, y se dio Omicron positivo. Mujer de 22 años, que vive en La Molina, síntomas leves, no tiene contacto, Omicron positivo. Mujer de 34 años peruana, que reside en Miraflores, empieza con síntomas leves, ¿no? Y hace también Omicron positivo. O sea, había 4 casos, y los 4 casos eran de Lima Metropolitana. Ahora se ha visto que los 71 casos, ¿no? Algunos de ellos, porque el de Trujillo es de Lima, sino que viajó a Trujillo, pero algunos de ellos, 3, 4 casos son, ¿sabe qué?, originario del norte, de Sullana, de Piura. Quiere decir que ya Omicron está contagiando en la comunidad, y también puede suceder en el Callao. En La Perla ha habido un caso, de los 71 casos, en el Callao hay 1 de La Perla. Miren entonces un análisis de los casos de infección y de muerte por Omicron. Miren el patrón. Acá tienen las infecciones mayores en 60 años. Miren cómo aumentan las infecciones sin vacuna. Pero las personas que están vacunados, pues no va a haber mucho aumento de infección. Importancia de vacunarse. La muerte mayor de 60 años, pues va a aumentar, ¿no? Pero en general, pero las personas que están vacunadas, las muertes casi no van a aumentar. Entonces, en otras palabras, estamos demostrando que tenemos que vacunarnos contra el Omicron para protegernos. A pesar que esta ola no es muy grande como pensamos gracias a la vacunación,
pero va a aumentar camas UCI a nivel nacional, ¿no? Y va a dejar pocas camas libres. Recuerden que muchas camas UCI actualmente están siendo ocupadas por patologías cardíacas, coronarias. Y entonces a esos pacientes, ¿dónde lo vamos a llevar? No lo vamos a sacar, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Si es que colapsa nuestro sistema, si no entramos con la tercera dosis y no nos seguimos cuidando. Y esto puede ser un problema para el Perú, que estamos con la Delta y comience con la ola del Omicron. La onda Delta está aumentando, sobre todo en mayores de 60 años, que implica más oxígeno de repente, ¿no? Hasta camas UCI, pero también puede haber un aumento de la onda del Omicron. Entonces va a haber dos ondas, la onda Delta paralela y la onda Omicron. Supuestamente esperamos que no suceda así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevención de muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, acelerar la tercera dosis. Y hemos dicho que cuando uno se protege con una tercera dosis de 40, su efectividad aumenta al 70%. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo y vacunarse, irse a vacunar a partir de los 18 años, ¿no? Y basta con una diferencia ya no de 3 meses de la segunda dosis, vacunarse con la tercera dosis. En el Callao, los centros de salud materno-infantil que tienen guardia de 24 horas, Perú, Corea, Gambetta, están vacunando, ¿no? Incluso 24 horas en emergencia van a vacunar. Número 1, entonces, proteger. ¿Qué tenemos que hacer? Acelerar la cobertura de vacunación de tercera dosis. Segundo, implementar centro masivo de administración de oxígeno. No cuidados intensivos porque no es fácil tener camas UCI, pero por lo menos tengamos servicios donde administremos flujos altos de oxígeno, ¿no es cierto? Si uno hace una neumonía COVID. Entonces, porque si se administra tempranamente oxígeno a altas concentraciones, pues ya no va a haber necesidad de camas UCI. Eso tenemos que estar implementando centro de administración de oxígeno, ¿no? A alta concentración. Y tercero, reactivar la cama UCI. Muchas camas UCI dejaron de tener pacientes con COVID, porque bueno, pues ya se fue la segunda ola, ¿no? Y están hospitalizando pacientes con traumatismo encefalocraneano, con derrames cerebrales, con infartos, con septicemia, y eso estaba bien, pues tiene que ocuparse esa cama, pero ahora tenemos que reactivar porque no vaya a ser que estas sean agresivas y necesitemos más cama UCI. Entonces tenemos que adelantarnos, ¿no? Están acá 3 pilares para prevenir las muertes. Esta es la alerta epidemiológica, la última que ha salido, ¿no? Que es lo que estamos conversando, lo vamos a pasar, acciones a desarrollar. Y esto es, miren con atención lo siguiente, por favor, quiero que lo memoricen. Es un estudio de la Asociación Latinoamericana de Infectología de Santiago de Chile. Miren acá, quiero que me sigan, ¿ah? Miren, acá, sitio ventilado, me voy a un restaurante, me voy digamos, al mercado, ¿no? Y de repente están vendiendo itinerante, ¿no? Al aire libre o bien ventilado, espacio bien ventilado. Observen cómo la gotita de flux, los aerosoles, el COVID, se va, en 30 segundos se va al suelo. Entonces no me va a contagiar, pues, porque mi nariz, pues, no, uno, pues, obviamente del suelo no va a subir el virus. Entonces, los sitios bien ventilados, en medio minuto, los aerosoles están en el suelo. Conclusión, tenemos que tratar de comer, salir, conversar en sitios bien ventilados. En la casa, sitio bien ventilado. Está claro esta imagen en 30 segundos. ¿Qué pasa si estoy en un sitio donde hay poca ventilación, ventanas cerradas, las otras abiertas, hay poca ventilación? Entonces, el COVID, el virus, para que esté en el suelo, algo de ventilación va a pasar más de 10 o 15 minutos. O sea que en 5 o 6 minutos puedo contagiarme. Demora. ¿Y qué pasa si voy a un sitio cerrado, como sucede, ¿no? Vemos restaurante en Bellavista, ¿no? Ahora por el invierno pues cerraban ventanas, ahora estamos en verano, siguen con bonito, bien iluminado, bien aseadito, pero con ventanas cerradas. Y los vecinos están ahí comiendo su helado, su cremolada, su pastel, no se dan cuenta, pues, ¿no? Que se pueden contagiar porque cuando no hay ventilación, miren, el virus puede estar casi media hora en el ambiente, ¿no? Acá está en el suelo, pero acá y uno lo puede respirar porque para comer se quita la mascarilla. Y peor ahora con los contagios de Omicron. Conclusión, claro, a partir de esta charla
tenemos que hacer un esfuerzo y estar en sitios ventilados, porque el virus se va en 30 segundos, menos de un minuto al suelo, y ya pues menos riesgo de contagiarnos. Claro, este gráfico, ¿ya? Sitios ventilados. Entonces, escuchó la charla a los vecinos, ¿no? Se fueron a un restaurante. Él es una persona asintomática, tiene COVID, pero no tiene síntomas y por lo tanto no ha ido pues a la posta a hacerse una prueba molecular porque no tiene síntomas, cree que está sano, pero es un 30% que son asintomáticos. Y entonces el virus lo ha dejado en el ambiente. Felizmente que ellos saben que tienen que ser bien ventilados y le dijeron al administrador que abran ventanas. Y al abrir ventanas, el COVID en 30 segundos se va al suelo. Entonces, claro, van a tomar su limonada, su chicha morada, pero no se van a contagiar. Pero ¿qué pasa si las ventanas están cerradas? El COVID puede estar 15, 20 minutos en el ambiente y se van a contagiar. Así él se vaya, deje el COVID en el ambiente. Entonces, conclusión, miren las ventanas bien abiertas, ¿no? No se olvide, bien ventilados. Pero ¿cómo se va a ventilar? ¿Cómo, si me dicen, doctor Lama, cómo es la ventilación? Debe ser cruzada, continua, distribuida y medida. ¿Qué es eso? Cruzada significa que si abren ventanas, tiene que haber otra puerta, otra ventana también abierta, porque si solamente abren estas 3, 4 ventanas y al otro lado están cerradas, el aire no recircula, pues se queda dentro. Entonces, cruzada significa que abren por un lado y en el otro lado también deben estar abiertos, cruzada. ¿Cómo debe ser la ventilación? Continua. ¿Qué significa continua? Yo abro toda la ventana, abro la ventana de un lado a otro, media hora y luego lo cierro. Malo. ¿Cómo? Si ya cierra no circula el aire. Tiene que ser continua. Lo abro y lo dejo abierto, no lo cierro la media hora hasta que todos nos vayamos pues de la compra de ese sitio donde estudiamos. Debe ser cruzada de un lado a otro abierto, continua, que lo abro pues durante todo el lugar, el tiempo que yo estoy ahí en el lugar, continua, no nada que abrir y lo cierra. Y distribuida, significa que abro una ventana, abro en el otro extremo, abro la otra ventana, o sea, distribuida. Y medida, seguramente va a estar de moda, igual que el oxímetro de pulso. Este aparato que es para medir la saturación de CO2. Como ya va a venir la clase presenciales, los directores deberíamos tener este aparato que nos va a decir cómo está el CO2 en el ambiente. Si yo veo que está llegando a 800, a 1000, o abro más ventanas, o de repente hay menos alumnos, menos personas, pues en el interior desocupo, porque no debe pasar de 1000. Entonces, esto me va a medir la calidad del CO2, ¿no? Un CO2 que está a 1000 es peligroso, pues. Entonces, esto es una medición, ¿no? De la calidad del aire, estos aparatitos, ¿no? Que acá lo vemos, ¿no? Estoy dando una charla en la universidad, clases presenciales, tengamos este aparatito que veo 400, 500, 600, está bien, tranquilo, sigo dando mi charla, el CO2 no aumenta, pero si aumenta 800 a 1000, peligro, ¿no? Entonces ya tengo que más ventanas o muchos alumnos en el aula, disminuir el aforo, ¿no? Entonces, para medir la calidad, de repente por la clase presencial estará de moda en febrero o marzo del otro año. Para terminar, un resumen. ¿Cuántas personas contagiaban el virus? ¿A cuántas personas? Contagiaba a 2. ¿Se acuerdan? En Wuhan. Antes de las variantes, la persona que se contagiaba a 2 personas. Cuando comenzaron a ver las variantes, y la más contagiosa era la Delta, cada persona no contagiaba a 2 como el virus de Wuhan original, sino contagiaba a 8. Pero ¿cuántas personas contagia cuando uno tiene Omicron? Imagínense, contagia de 10 a 15 personas. Definitivamente, por cada persona que tenga este virus Omicron, va a contagiar a 10 o 15. Estoy demostrando, comparando con el 8. El contagio de sarampión es más 15 a 18, 18 a 20. Por lo tanto, el Omicron ya se está comparando con el contagio de sarampión. Entonces, bien contagioso esta enfermedad. Contagia más que la Delta. La Delta por persona contagiada va a contagiar a 8. El Omicron por cada persona con COVID va a contagiar a 10 o 15 personas. Los síntomas del Omicron. Cuando era la variante Delta, la variante Gamma, los síntomas eran a los 4 días, 6 días. Estos síntomas empiezan a los 2 o 4 días o 2 o 3 días. Más rápido son los síntomas, aparecen más rápido. La fiebre no es muy alta,
puede haber algo de cabeza, puede haber algo de tos, de moquito, pero el olfato, el gusto, eso ya no se altera como las otras variantes. Y pueden tener hasta 3 horas en el ambiente el virus, sobre todo en sitios cerrados. Por lo tanto, ¿qué hago para evitar la enfermedad? Uso mascarilla KN95 o N95 o doble mascarilla, ¿no? O sea, la quirúrgica y encima una mascarilla de tela, me lavo las manos, ventilación, ventilación y ventilación, y no se olviden el distanciamiento, porque puede haber ventilación, pero hay que estar 1,5 metros, 2 metros. Con esto nos protegemos del Omicron, ¿no? Y por eso yo digo, ¿habrá oleada del Omicron? Depende del comportamiento de la población, información, comunicación y bastante educación. La cena familiar, Navidad y el Año Nuevo, riesgo de contagio. Si una persona, un familiar que está asintomático, no tiene Omicron, todos van a tener riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque vamos a comer pues sin mascarilla. Entonces, yo no puedo, ¿qué necesidad tengo del Año Nuevo? Ir a visitar a la familia y comer con ellos el Año Nuevo. Si uno puede estar familiar mío asintomático, no sabe porque no tiene síntomas y todos nos vamos a contagiar. Cada uno que tenga va a contagiar a 10 o 15. Entonces, el riesgo de contagio es todo, pues, porque todos no tenemos mascarilla. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la cena entre la familia que vivimos, porque sabemos que estamos sanos, pero no debo recibir visitas ni no ir a visitar. No debemos hacer ahora con esta variante y mantener las ventanas abiertas de la casa, la mampara, ¿está bien? Las personas que tienen hipertensión y diabetes en la familia, cuidado, no tenerlo muy cerca, separarlo un poquito. No es que discriminemos, sino que son personas pues más lábiles a infectarse, ¿está bien? Evitar el contacto físico, quitarse para comer, no estar cantando, seguramente vamos a karaoke por el Año Nuevo, pero estamos con el Omicron, no puede desbordar esta infección. Y no compartir los alimentos ni los cubiertos entre la familia. Cuidémonos. Cena familiar. ¿Qué pasa cuando yo no hago teletrabajo y una reunión de trabajo? Cada persona contagia 10 o 15. Si hay 50 o 75, ha habido porque ha habido 10 personas. 5 personas con COVID del Omicron, 5 personas, como uno contagia 10, 5 personas contagiaron 50, 10 o 15. Entonces hay que tratar que si uno tiene tos, un poco de moquito por la nariz, no exijamos los jefes que vayan a trabajar, no deben ir a trabajar. Hay que evitar el contacto físico, no intercambiar los vasos, ¿no? Elegir lugares que cuenten por lo menos 2 ventanas, uno en un lado y otra al otro lado. No se olviden las características de la ventilación. Si me voy al restaurante, ventilación, voy al restaurante en la vida real, no les miento, cuando yo entro a un restaurante, porque a veces entro, yo de frente veo el restaurante si tiene ventanas o no. Si yo veo que el restaurante, ventana tan cerrada, si yo entro a conversar, pero no me quito la mascarilla, no como. Los restaurantes que yo entro a comer, si algún día alguien de usted me ve, es un restaurante, o estoy afuera, en la terraza del restaurante como acá, casi al aire libre, o estoy preocupándome que necesita ventanas abiertas porque en 30 segundos el virus se va al suelo. Recuerden que uno se va a quitar la mascarilla al comer, pues si es un sitio cerrado, obviamente el virus va a permanecer en el ambiente y puede introducir en la nariz y uno se contagia, ¿no es cierto? Entonces, restaurante, retirarse la mascarilla para consumir alimentos, luego se pone su mascarilla, no compartir cubiertos y acudir a establecimientos, ¿no?, que tengan terraza, muchos lo están haciendo, o ventanas abiertas. Y este evento masivo, fiestas o discotecas, se viene el Año Nuevo. Miren ustedes, 150 personas y 5 tenían COVID. Esas 5 personas de 150, una hipótesis, las 5 que tengan contagiado y se fueron a la fiesta porque son asintomáticas, cada uno contagia 10. Si son 5, ¿cuánto contagio va a haber? 50. Cada uno contagia a 15, serán 75 personas. Entonces, de 5 contagiados en esta fiesta de 150, al final 50 o 75 van a salir contagiadas. ¿Qué va a hacer el MINSA? Van a tener pues que hacer el cerco epidemiológico, pero ahora tenemos que estar a todas, hacer un PCR a las 150, ¿no?
Entonces, usar mascarillas, como en este caso, mascarillas obligatorias, va a reducir el riesgo porque estamos en un sitio y pongamos que no hubo mucha ventana, pero por lo menos doble mascarilla no va a entrar pues el virus. Pero si yo me saco la mascarilla para una bebida, para hacer un salud, pues un sitio cerrado va a entrar el virus, ¿no es cierto? El pediluvio ya se dio que no es tan efectivo, bañarme con lejía los zapatos, sacó la ropa, eso no contagia, eso ya se demostró en el INS. De 2000 muestras, solamente encontraron una muestra en un cajero automático, después en alimentos, en los pasamanos no se encontró virus, y en cajero automático ese virus que encontraron, uno de 2000, no contagiaba. Así que ya estar, como antes uno enseñaba hace varios meses, estar limpiándome con lejía los zapatos, el pediluvio, que me bañaban, digamos, un poco de alcohol ahí, spray, en la ropa, por ahí no contagia. Hay que proteger, contagia por la vía respiratoria, ¿ya? Esto es lo mejor. Ir a un parque, ¿no? La playa no está mal, ya cerraron la playa de La Punta ya, el primero y el 2. ¿Por qué? Porque en el agua dulce, en la herradura, han ido demasiadas personas, no han respetado el aforo, se han decomisado la cerveza, han estado sin mascarilla tomando, compartiendo los vasos. Así no es, pues, el aire libre en la playa es un buen lugar donde va a haber menos contagio. Se ha demostrado que el contagio al aire libre es 1%. El 99% de personas contagiadas son personas que han estado en sitios cerrados. Entonces, al aire libre no hay problema. Pero si estamos muy juntitos, ¿no? Acá, por ejemplo, están demasiado juntitos, ¿no? Y no, digamos, compartimos alimentos, compartimos bebidas con un vaso para todos, ahí tampoco, pues el vaso tiene que ser propio, haber distanciamiento y la posibilidad de contagio al aire libre va a ser muy remota, ¿no? Usar mascarillas, en la playa no estar ingiriendo alimentos ni bebidas, ¿no? Y mantener la burbuja, el aislamiento, ¿no? Finalmente, entonces, evitemos el Omicron, no visitemos amigos o familiares, así sea el año nuevo, no fiestas, no reuniones, no salga de la casa sin mascarilla, no salgas en oro días que no debes salir, no estornudar ni toser sin cubrirte, ¿no es cierto?, con el pliego o con un pañuelo, no incumplir las medidas, digamos que estamos decretadas. Si yo me iba a un mercado X, yo me doy cuenta que ese mercado no está ventilado, me iré a otro mercado donde yo sepa pues que hay ventanas, que está más ventilado, que hay menos personas que van a comprar. Si yo solía irme a un restaurante café, yo veo que tiene costumbre de tener ventanas cerradas, de haber muchas personas, me voy a otro restaurante, cambio de costumbre, de hábito, un restaurante donde le guste abrir las ventanas. Un día fui al restaurante, una experiencia peruano-japonesa en Jesús María, y la entrada por donde la puerta donde uno iba para entrar a ese restaurante lo han variado. Ahora se entra de la puerta de la calle y la puerta la dejan abierta y abren la ventana, ¿no? Entonces ahí los japonesitos, personas disciplinadas, acatan pues la normatividad, saben que hay que ventilar. Entonces nosotros, si la población está en sitios ventilados, hay distanciamiento, trata de tener su doble mascarilla o una KN95, probablemente exista poca contagiosidad y no nos desborde esta variante del Omicron, pero si no hacemos caso a la medida que estamos conversando, pues nos va a desbordar, ¿no? Y cualquier cosa, la teleconsulta, lunes, miércoles, si viene, cualquier consejo que es gratuita a este teléfono que les pongo y que nos llaman y con mucho gusto nosotros resolvemos las consultas, ¿no? Bien, si hubiese alguna pregunta, ahora sí, quería compartir con ustedes. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Soy Enrique García, ¿me escucha? ¿Sí? Aló, doctor. Sí, te saludo, Enrique García. ¿Me escucha? Sí, sí, Perfecto. claro. Doctor, Sí, te quiero hacer dos preguntas. claro. Tengo una duda, ¿no? Yo tengo las 3 vacunas, ¿ya? Y hay una noticia que me llegó por YouTube donde dice que estas vacunas tienen el grafeno, ¿no? Y en el tiempo,
como yo uso celular, ¿no? Me puedo, con las vibraciones del celular, con el tiempo, me puede causar una enfermedad. Bueno, yo soy preventivo, uso aceites y uso la cúrcuma, ¿no? Y la segunda pregunta es, de los 202.000 fallecidos en el país, yo tengo 64 años, estoy en el rango de 60 a 69, casi es el 26% de mi factor que han fallecido, ¿no? Los internados hoy con 0 vacuna, 1, 2 y 3 vacunas, o sea, ¿siempre va a ser esa tendencia a la muerte anteriores o de acuerdo a las edades? ¿Qué opinión tiene? Gracias. Ya, no está demostrado de la vibración del celular. Y en lo que se refiere, efectivamente ha habido ya 2 millones de infectados y más de 200.000 muertos de peruanos, de compatriotas. Las muertes han disminuido gracias a la vacuna. Por eso que antes en la UCI había 2.000, ahora hay 700 hospitalizados. Había más de 10.000 hospitalizados en la vía deportiva, ahora hay menos. Entonces, está demostrado que las vacunas han reducido enfermedad grave y la posibilidad de ir a cuidados intensivos y de muerte la vacuna. Pero eso que es una realidad, hasta hace 4 o 5 semanas puede variar. ¿En qué sentido puede variar? Porque ya es una realidad el Omicron, y la cepa de Omicron es muy contagiosa, ¿no? Entonces, lo que no se sabe es si la cepa de Omicron va a producir enfermedad grave, ¿no? Eso todavía falta más estudio todavía, pero sí que es más contagiosa, y una de las cosas que se ha visto en los estudios es que incluso con la tercera dosis, más o menos la tercera dosis que aumenta a 70%, va a bajar a 40% después, ¿sabe de cuánto tiempo? Después de 3 meses y medio. Entonces, es probable que los que nos vacunemos con la tercera dosis, es probable que en abril tengamos que ponernos a poner una cuarta dosis, es lo más probable. Y el gobierno está comprando 50 millones de Pfizer, y si esta enfermedad, pongamos que no es grave, pero es muy contagiosa, probablemente nosotros tengamos que vivir con esta variante Omicron como una endemia, así como que vivimos con la gripe, la influenza, igualito vamos a vivir de repente, espero no equivocarme, con esta variante Omicron, que no va a producir enfermedad grave, pero va a producir bastantes contagios. Y a los 4 meses seguramente vamos a volver a vacunarnos. Doctor, ¿por qué tan rápido la vacuna? La vacuna no debe durar 1 año, de acuerdo al doctor Julio Palacio de Salud, que es químico farmacéutico. Muy pronto. Bueno, eso está bien, lo que dices con las otras variantes, pues eso está muy bien. Pero recuerda que con esta variante Omicron, lo que los estudios están demostrando, que digamos la duración de los anticuerpos neutralizantes con esta variante por las mutaciones no va a durar 1 año, máximo va a durar 5 o 6 meses, por lo tanto vamos a tener que vacunarnos de nuevo. Con las otras variantes era lo que tú decías, pues 1 año, pero tú ves ahorita ya estamos, ni siquiera hemos esperado los 6 meses, ya el gobierno con mucha lógica ha dicho que a los 5 meses de la segunda dosis hay que vacunarnos. Y los estudios de ahora que escuchamos de Estados Unidos hace 2 horas han demostrado que los estudios están demostrando que después de 4 meses la concentración de anticuerpos va a bajar a menos de 30-40%, entonces vamos a tener que volver a vacunarnos después de 4 o 5 meses a más tardar. Es por la variante, pues, ¿no? Por las mutaciones. Doctor, buenas noches. Soy Dione Luque. Sí. Felicitándolo por la exposición y por esa preocupación que usted tiene en difundir estas problemáticas que tenemos. Muy potente toda la información que nos ha dado. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Si me puede un poquito referir con respecto a las pruebas que se hacen, después de cuántos días uno que ha estado visitando de repente a un familiar sin saber que iba a ser COVID, después de cuántos días uno debe hacerse la prueba, Generalmente aunque sea sintomático, ¿no? A los 15 días, ¿no? Con 2 semanas de anticipación. No tampoco más antes, no, pero con 15 días, ¿no? 15 días. Sí. Muy bien, okay. No se olvide que
que en los estudios esta es una variante nueva, pues que ha empezado desde el 24 de noviembre. De repente, algunas cosas que no les he dicho, nos vamos a enterar a mediados de enero, porque van a seguir los estudios en Israel, en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que sí, más bien, esta nueva variante está demostrado que es muy contagiosa y ha demostrado también que como muta mucho, los anticuerpos debido a la vacuna nos van a proteger, pero no nos van a proteger 6, 8 meses, nos van a proteger 4 o 5 meses y vamos a necesitar otra cuarta dosis y de repente una quinta dosis de refuerzo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer también es la prevención con la medida que les he aconsejado de la mascarilla, del distanciamiento, evitar el aforo, ¿no? Y sitios ventilados y bien ventilados. Doctor, y con respecto entonces al cuidado que teníamos con los alimentos, con, digamos, la lejía que poníamos para que cuando la persona llega a la casa y luego el rociar el alcohol, eso ya, digamos, lo desestimamos. Claro, Más, es que lo que se ha demostrado es que el contagio del COVID no es así ya con los fomites, ¿no? No es así con la ropa, que los zapatos, porque antes agarraba y toda los comestibles de los supermercados le rociaba con lejía, le pasaba el paño. Eso lo podemos hacer, pero ya hay un estudio que ha demostrado que por ahí no se contagia a las personas, se contagia por la vía respiratoria, a través de la nariz, o no utilizar mascarillas. Utilicemos mascarillas y sitios ventilados tenemos que estar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Claro. Yo antes de cuando entraba a mi casa o algunos se cambiaban de zapatos, Sí, yo me echaba lejía en la... No, ya no lo hago pues con ese estudio, ¿no? Hay que aplicar los estudios. Ya no hago eso ya, pero sí me lavo la mano, me uso la KN95, ¿no? Y incluso yo cuando voy a un sitio ventilado, cuando uno tiene que ir a un sitio cerrado, cuando uno va al banco, y el banco pues por seguridad no va a estar al aire libre, pero si va al banco traten de estar poco tiempo y usar doble mascarilla, ¿no? O KN95 y estar poco tiempo en el banco. Ok, Vayan a doctor sitios Lama. ventilados. ¿Alguna Doctor pregunta Lama, más? buenas noches. Una pregunta, Sí, sí. una consulta. Ya con el regreso a la semipresencialidad o presencialidad en los colegios, según la norma, los niños menores de 13 años que han sido vacunados, una o doble vacunación, no están pidiendo o exigiendo de que ingresen o presenten con su documento de por medio. ¿Cree que esto puede permitir de que se contagien los profesores? Yo creo que los chicos, bueno, en principio, a mediados de enero probablemente venga Pfizer con una tercera dosis reducida de la Pfizer para los adultos y empiecen, ahorita estamos vacunando a partir de los 12 años y la tercera dosis a partir de los 18 años, pero ya a mediados de enero se deben vacunar a los niños de 5, 6, 7, 8 hasta los 12 años. Y probablemente los padres de familia tienen que llevar su carnet de vacunación de los niños cuando empiecen en marzo, ¿no? Las clases, ¿no? Para disminuir los contagios, ¿no es cierto? Y además, paralelamente, los profesores ya tendrán su tercera dosis también, ¿no? Claro, claro. Ya, doctor, gracias. Eso es lo que van a tener que hacer y cada director va a tener la obligación de pedir su carnet de vacunación. Así como pedimos carnet de vacunación de la triple contra el sarampión, igual vamos a hacer con la vacunación porque ya se va a vacunar a mediados de enero a los niños de 5 años. ¿Eh? Ahorita solamente a partir de 12 años para arriba estamos vacunando. Doctor Lama, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Quisiera preguntarle acerca de un familiar que tiene 70 años, ya. que ha vacunado las 2 dosis, pero en estos últimos días está con la presión muy alta. Entonces la pregunta es, ¿se puede vacunar aún estando con la presión alta? ¿Hay algún riesgo? ¿Qué se puede hacer? Le agradezco mucho porque su exposición está muy hermosa. Muchísimas gracias, doctor.
Uno debe, pues la presión alta no es contraindicación, hay que regular la presión, pero sí se puede vacunar. Al contrario, los hipertensos, los diabéticos son los más obligados a vacunarse, ¿no? La única motivo que no deben vacunarse de manera transitoria es la persona que está con fiebre, que se ha resfriado por un adenovirus, por un sincitial, hay otros virus también. Entonces, si uno está con resfrío, con gripe, no hay que vacunarse hasta después de una semana que pase esa virosis, ¿no? Pero el hipertenso, diabético, pues subió un poco, igual hay que vacunarse nomás, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Muy Doctor. amable. Gracias. Doctor, Sí, quisiera hacerle una pregunta. claro, Carmen. Cuando uno se contagia o la persona que está contagiada, ¿cuántos días demora después de haber sido contagiada para que no contagie a los demás? O sea, ¿cuánto tiempo de periodo de la enfermedad ya termina el periodo de la enfermedad? Después, ¿cuánto tiempo no debe de estar en contacto con las otras personas? La persona que es contagiada se va a demorar en tener síntomas a los 5 o 6 días. O sea, cuando me contagia, uno va a tener síntomas después de 5 o 6 días desde que empezó el contagio. Con esta variante Omicron ya no son 5 o 6 días, sino es 2 o 3 días. El contagio es más rápido y el periodo de incubación es más corto. Una vez que la persona esté contagiada por el Omicron o por la variante Delta, que son los que más predominan en nuestro país, el virus va a permanecer 10 a 12 días en el organismo. Por lo tanto, a los 14 días recién le doy de alta. A los 14 días le voy a decir a mi familiar que ya se quite la mascarilla en su casa. Mientras esté dentro de los 14 días que empezaron los síntomas, debe estar aislado y si sale al baño, salir con mascarilla en su cuarto solo. Después de 14 días, ya no hay problema que no esté con mascarilla en casa porque el virus se ha ido. Así esté con un poco de tos, esté con un poco de dolor de espalda, eso puede ser secuela del COVID. Yo di una charla de secuela del COVID hace 2 meses, ¿no? Pero ya con 14 días, ya con tranquilidad, él ya no va a contagiar a esa persona, ¿ya? 2 semanas. Doctor, una consulta. Sí. ¿Qué hacemos con los no vacunados? Ahora se está viendo mucho que los no vacunados están falsificando sus carnets de vacunación. Entonces, cómo reconocerlos a ellos para no pecar de interactuar con ellos? Están cambiando el ministerio ya el icono y además está tomando, yo creo que la fiscalía incluso ha ido al Ministerio de Salud a recabar información. Están ya tomando acciones porque es verdad que ha habido personas que han falsificado documentos y eso es algo penal, ¿no? Ya se está tomando acciones, pues, ¿no? Eso será, bueno, no sé quiénes lo habrán hecho, están investigando, la fiscalía hasta han entrado al Ministerio de Salud, pero hasta donde yo sé, no son muchos, ¿no? Entonces, ya con esto de las acciones que está tomando la fiscalía, ¿no? En la parte penal, me imagino que ya habrá menos, ¿no? Bueno, yo con esto ya son como 3 casos que conozco de personas cercanas que han falsificado sus documentos y no se quieren vacunar. Y para entrar al banco o entrar a alguna entidad con más gente, ellos han falsificado sus documentos. Sí, pero esas personas con datos del ministerio, porque todo lo de la IRESA, todos nosotros al final le enviamos al ministerio, si es que se descubre, tienen su nombre, que no ha sido, están cruzando información, la fiscalía va a ir a la casa de esa persona, en cualquier momento, no se imagina, le va a tocar las puertas y la van a denunciar penalmente. Dice, ¿afecta el Omicron a los pacientes con código blanco? Claro que sí. El código blanco son personas que tienen bajo de defensa y el Omicron o cualquier variante puede ser una enfermedad más severa porque de hecho tiene menos defensas esa persona con código blanco. Bueno, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, no se olviden los usos y costumbres para terminar. El Omicron ya es una realidad, sí. Sí, disculpe que le haga una pregunta. Mi nombre es César Guía. Estamos vacunados prácticamente el 75% de la población, ¿cierto? Sí, el 75%. Se supone que también hay una inmunidad por rebaño. ¿Ese 25% es necesario que se vacune o
o también pueden estar ya inmunizados con todo lo que son, nosotros somos 75%. La inmunidad de rebaño, que era 75% hace, sí, en octubre yo di esa charla de inmunidad de rebaño que era un mito, porque ahora se recomienda que sea 85%. En el caso de Omicron, están recomendándose que para protegerse del Omicron, la inmunidad debe ser un 95%. Algo que me parece difícil de alcanzar porque los movimientos antivacunas siempre va a haber y hay personas que no van a querer vacunarse. Así que tener para inmunidad de rebaño con Omicron que están recomendando 95% lo veo bien difícil. En otras palabras, seguramente vamos a convivir con esta variante Omicron, ¿no? Así, convivir es una, ya de pandemia se va a convertir en una endemia porque veo difícil alcanzar 95% para inmunidad con Omicron. Con otra vacuna se habla del 85%, con la Delta, con la Gamma, la Beta, ¿no? 95 es muy alto, pero es lo que se está recomendando con Omicron. Bien, gracias. Listo. Muy bien, entonces si ya no hay preguntas, es la última charla del año, ya programaremos otras charlas para enero, febrero del 2022. Aprovecho para desearle pues un mejor año con mucha salud, seguir cuidándose, no se olviden ventilación, traten de estar en ambientes ventilados, porque así nos vamos a proteger con la Omicron, también con la variante, ¿no? Traten de tener el distanciamiento, siempre 1,5 metros, traten de no ir a lugares donde son muy concurridos, vayan a otro restaurante, a otros lugares donde hay menos personas. Es mejor si la población hace caso a los consejos que estamos conversando, probablemente pues esta variante no nos desborde, ¿no? Y no exista tantos casos como está sucediendo en otros países donde no usan mascarillas, están bastante en discotecas, sea España, sea Inglaterra, y ahí están las consecuencias. La vez pasada había 90,000 casos de infectados en Reino Unido. Muy bien, entonces no hay preguntas. Muchas gracias por su paciencia, ¿no? Y por su presencia. Feliz año 2022. Gracias, doctor. Igual, Feliz año también. Feliz año para todos. Feliz año, doctor. Feliz año también para todos. Feliz año, doctor. Feliz año, doctor. Para todos, abrazos virtuales. Gracias, doctor Lama, en nombre de la IEP más Gunter y de la señora coordinadora Ada Altamirano. Feliz año, doctor. Gracias. Muchas gracias. Una excelente conferencia. Feliz año. Un saludo, doctor. El Centro de Salud Santa Rosa. Con todos los que están presentes. Feliz año. Feliz año. Centro de Salud Perú, Corea, Pachacuta y Ventanilla. Ah, caramba. Hay que tener presente. Un saludo también de la posta de Santa Rosa del Callao, que queda a la espalda de Minca, doctor Lama. Gracias. Caramba. Esperamos su visita un día. Claro que sí. Ya voy a ir. Feliz año, Centro de Salud Boca Negra. Feliz año, feliz año. Feliz año del Centro de Salud La Perla, doctor. Que Dios lo bendiga. Caramba, han venido varios centros de salud. Muy bien. Feliz año, doctor, y a todos. Salud, Doctor, siempre le hemos seguido, doctor. Siempre. En todas sus ponencias que usted ha tenido, siempre le hemos seguido. Feliz año, doctor Lama, del Centro de Perú, Corea. Bellavista. Gracias, gracias. Estamos para colaborar. Vamos a seguir. Feliz año del Centro de Salud de Vía Señor de los Milagros, Carmen de la Legua Reynosa. Gran Del recuerdo. Centro de Salud Altamar. Saludos. Feliz año, doctor, de parte de Marcela de Toledo. Feliz año, doctor. Saludos para todos. Nuestros mejores deseos, Que doctor. Dios le bendiciones, doctor. Ya haremos otra charla. No han podido ingresar. Me han llamado ahorita al WhatsApp que muchos no han podido ingresar. Entran 100 nomás. Bueno, Muy bien. Hay 100 personas más, pues. bueno, chao. Gracias, doctor.